Bueno, vamos a hablar hoy de un poco la introducción de cómo es que surge corriente, las corrientes de la comunicación en Iberoamérica. Y para eso vamos un poco a abrir el tema de forma muy panorámica, pensando en que Iberoamérica es muy complejo en sí y la historia de la comunicación en Iberoamérica tiene muchas aristas que no se tocan en la teoría de la comunicación en Norteamérica y tampoco en Europa, simplemente porque Latinoamérica pues, es una región del mundo mucho más nueva, que tiene su propia lógica de desarrollo y lógica de pensamiento comunicativo. Bueno, lo primero que hay que entender en Iberoamérica es que venimos de un pasado que se formó hace poco más de 500 años para el mundo moderno, para el mundo moderno occidental. Antes de eso, básicamente para el mundo occidental, América era algo indómito, algo completamente salvaje, algo que estaba ahí y hasta que vienen los europeos es que se descubre Iberoamérica como tal, por eso se llama el descubrimiento, porque antes para ellos simplemente pues no existía eso. Ahora después viene toda la cuestión de la mezcla de razas, la cuestión de la síntesis de distintas razas, etcétera, que nos da lo que hoy tenemos como Iberoamérica. Pero el desarrollo como tal es más complejo que eso. ¿Por qué? Porque implica entender un poco de espacio, de tiempo, de historia, para ver cómo se desarrolló el mundo en esos años desde la conquista, desde el descubrimiento, perdón, después la conquista, hasta que llegamos al día de hoy. Bueno, para entender esto hay que tomar en cuenta que Latinoamérica es básicamente un territorio dominado por los españoles y los portugueses a mediados del siglo XV, perdón, sí, a finales del siglo XV es cuando se da el descubrimiento de América, siglo XVI, XVII, XVIII, hasta mediados del XIX es que tenemos básicamente esta enorme influencia de la cultura española y de la cultura portuguesa, y un poquito antes de mediados del siglo XIX es cuando los países de Latinoamérica se habían empezado a independizar de sus colonizadores. Hay que entender también que muchas de las prácticas, costumbres que tenemos todavía el día de hoy, pues provienen justamente de esa mezcla, de esa cuestión sincrética que se da justamente en los años del descubrimiento, conquista y después la mezcla de culturas subsecuente. Es muy importante entender que a partir de la mezcla que se da entre los distintos grupos poblacionales en nuestro territorio, es que se empieza a formar una nueva cultura justamente en Latinoamérica. Esta nueva cultura antes no existía, aunque estaba muy influenciada por todo lo que había sido la cultura española y la cultura portuguesa, es básicamente algo nuevo. Y esta es la cultura más, es uno de los sectores más ricos culturalmente. ¿Por qué? Porque se dan mezclas completamente sorprendentes de este lado del mundo que no se habían dado en ningún otro lugar hasta que se da esta cuestión de la mezcla entre españoles y americanos, entre portugueses y americanos. Entonces, un poco para entender eso también hay que decir que los españoles, obviamente, con toda la historia que se conoce, también tuvieron muchísima incidencia en la forma en que llegaron a dominar, pero después de un tiempo esa dominación no se volvió una cuestión violenta, sino se convirtió en un interés de partes, es decir, tanto los españoles ganaban al obtener recursos de este lado de América, como las personas que estaban sujetas a este nuevo orden ganaban de ellos. Entonces hay que desmitificar que esta cuestión de la conquista fue solamente la barbarie y que no hay aspectos redimibles de los distintos países europeos que llegaron por acá, a América. Es cierto que al principio fue una cuestión completamente violenta, fue una cuestión de rapiña, de violaciones, de abusos, eso nadie lo está negando, pero después de cierto tiempo se convirtió más bien en una convivencia en donde ambas culturas, tanto los nativos como los europeos, ganaban con esa interacción. Tanto así que esto fue larguísimo, este periodo fue básicamente 3 siglos en donde se dio esta interacción y no siempre era una cuestión completamente de un grupo dominante sobre otro, sino que a partir de la mezcla de razas es que se empezó a crear una nueva capa social, distintas capas sociales, algunos de ellos que pues incluso llegaron a tener más poder que los propios españoles en sí, a pesar de que en la ley no se tenía así de claro, en la práctica sí lo eran. Incluso por eso es que tenemos muchos teóricos, por eso es que dicen que se dio la independencia, porque los grupos de
mestizos, los grupos de criollos que teníamos por acá, ya tenían el suficiente poder, el suficiente desarrollo, los suficientes medios para sobreponerse al dominio virreinal que estaba implantado en distintos países de América hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que se aprovechó el dominio de los franceses en la península ibérica a principios del siglo XIX para finalmente tomar la decisión de independizarse de España. Países como México, en ese entonces la Nueva España, lo decidieron así, y los grupos que comandaron esos ejércitos eran básicamente criollos, eran básicamente gente con dinero, gente que tenía ya cierta posición en la sociedad americana. No eran grupos desfavorecidos, sino que eran grupos ilustrados, eran grupos que sabían perfectamente bien las implicaciones que iba a tener su independencia de España, y por eso tomaron la acción en ese momento, la decisión en ese momento de forma grupal para separarse del Reino de España y convertirse en un país independiente. Dicho eso, hay que tomar en cuenta que ya había un enorme legado de desigualdad y de falta de justicia en nuestro país ya en esos momentos. Esa injusticia, esa falta de desarrollo nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy, y ese largo trayecto que he explicado es básicamente la razón por la que los medios en sí operan con estas desigualdades endémicas de la propia estructura latinoamericana. Hay muchos críticos a esto, el principal tal vez sea el uruguayo Eduardo Galeano, que escribió un libro muy famoso que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, en donde explica todo este desarrollo histórico desde una perspectiva sumamente marxista, que en ese momento se entendió, pero que a través de los años él mismo trató de cambiar ya hasta el final de su vida, y trató de explicar que pues en ese momento era la ideología imperante, pero que si hubiera tenido más experiencia después de los años hubiera escrito otro tipo de historia. Pero el libro de Galeano es valioso en sí porque los hechos los plasma muy claramente, y cada persona que lo lee puede crear sus propias interpretaciones a partir de esos hechos. La estructura de Galeano es completamente de un grupo que es dominado por otro, es decir, primero los conquistadores y después Estados Unidos y los países del primer mundo, que capitalizan sus intereses en territorios latinoamericanos a partir de esta historia, de esta continuación de la historia de dominación que ya había extendido España y Portugal en nuestro territorio. Entonces, si bien es un libro que es sumamente leído en México, es muy interesante, el propio autor hacia el final de su vida recapacitó sobre lo que había escrito y dijo que le daba miedo, que le daba incluso pavor pensar en toda la influencia que había tenido, cuando él mismo veía que su ideología, el marco teórico bajo el cual estaba haciendo su análisis, pues en ese momento era completamente de la época, del periodo marxista que estaba viviendo Latinoamérica en esa época, pero con el tiempo se dio cuenta que se podían haber hecho muchas modificaciones a ese texto. Ahora, hay que entender que del descubrimiento de América al cosmopolitanismo, es decir, a que se crean ciudades en nuestro territorio, pasan una buena cantidad de años, y básicamente el desorden que tenemos en las ciudades al día de hoy refleja esa capa de desarrollo sobre una capa de culturas nativas. Lo podemos ver aquí en la Ciudad de México constantemente cuando caminamos por el centro de nuestra capital o caminamos por otras partes. Vemos que hay distintos niveles de desarrollo que se han dado sobre un mismo territorio, y dentro de ese mismo territorio es donde circulan las ideas de los medios de comunicación. Básicamente, este nivel de desarrollismo, esta creación de ciudades, se da después de ciudades modernas, me refiero, no ciudades coloniales como tal, que eso ya tenía muchísima historia, como expliqué desde que llegaron los españoles, sino la ciudad moderna como tal es básicamente un legado de principios del siglo XX y después mediados del siglo XX, en especial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en esa época, específicamente en 1948, es cuando se crea la CEPAL, y es cuando la CEPAL, que es un organismo de la ONU, es un organismo dedicado al desarrollo de la región de Latinoamérica, desarrollo económico, a partir de ciertos lineamientos de la ONU. Dice básicamente que el modelo que se debe sujetar en Latinoamérica, el modelo al cual los países latinoamericanos pueden sacar mayor provecho, es a la sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Que los países deben crear sus propias condiciones de desarrollo para poder poco a poco salir de esta dependencia con el primer mundo, con Francia, con Estados Unidos,
con Alemania, etcétera, que había sido el modelo que había imperado hasta antes de la Primera Guerra. Y después, a partir de la Segunda Guerra es cuando cambia este paradigma completamente. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos, en especial México, le empiezan a abastecer de distintos recursos, de distintos instrumentos a los países en guerra, sobre todo Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, las economías locales empiezan a crecer. Entonces, este modelo de sustitución de desarrollo retoma esa línea de pensamiento y dice, ok, si se pudo crear algún tipo de riqueza, algún tipo de desarrollo, con eso tal vez podemos disminuir la desigualdad en nuestras regiones con décadas de este mismo sostenimiento. Y eso significa básicamente que los países deben desarrollar sus propias industrias, los países deben desarrollar sus propios productos para ser atractivos hacia otros mercados. Esta idea de sustitución de importaciones retoma muchísima importancia en México en los 50, en los 60, en los 70, y la CEPAL poco a poco empieza a entender que el paradigma tiene que cambiar ya hacia los 80 y que se debe más bien hacer un paradigma hacia la exportación. México cambia ese paradigma hacia los 80, 90 y hasta lo que llegamos al día de hoy, pero el principio fundamental es crear industria, crear comercio interno. ¿Para qué? Para que el propio país se pueda desarrollar con sus propios medios y depender menos de otras economías fuertes. Esto había sido, por ejemplo, el modelo del porfiriato, en donde se dependía muchísimo de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. ¿Para qué? Para desarrollar la industria que no existía aquí, de los ingleses con los trenes, por ejemplo. Pero vienen las guerras, vienen las crisis económicas y ese modelo pues se pone en cuestión, se pone en duda. Y después la CEPAL de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra dice, ok, ese modelo no nos va a servir para desarrollarnos como región, lo que nos conviene es hacer economías fuertes propias y con eso poco a poco tratar de salir. Ahora, el origen de estas ideas es básicamente de Keynes, de keynesianismo, que es que el Estado debe crear políticas de desarrollo que sustenten un desarrollo para otros niveles, incluso niveles en donde se da la mayor desigualdad. Bajo el keynesianismo, que es un producto que se da con muchísima fuerza, que toma muchísima fuerza después de la crisis del 28 y 29 en Estados Unidos, el Estado retoma un papel preponderante. Y hasta hoy día lo podemos ver en el gobierno de López Obrador, en donde el Estado ha tomado un desarrollo mucho más fuerte que lo tenían con otros gobiernos que fueron catalogados por el propio gobierno en turno como neoliberales. Aquí el Estado retoma su papel de ejecutor de políticas públicas, en donde se trata de crear condiciones de desarrollo, incluso con grupos que han estado claramente desfavorecidos. Eso no lo tiene necesariamente en claro la mano invisible del mercado de Adam Smith, y bajo el keynesianismo se trata de un poco corregir esa mano invisible para tratar de mitigar las condiciones desiguales que se puedan dar en nuestras regiones del mundo. ¿Por qué? Justamente por toda la historia que empecé a explicar al principio de este video, en donde las condiciones de desigualdad son algo que viene desde los españoles, portugueses, la conquista, toda esta cuestión, y no son tan fáciles de solventar como en otros países de Europa, con el propio Estados Unidos, en donde la historia de esos países es completamente distinto a la historia de los países latinoamericanos. Entonces, un poco para entender cómo es que estamos hoy, se tienen que entender esta historia de Latinoamérica que va básicamente desde el 1500. A partir del 1500 es que se empieza a desarrollar nuestra región como algo, como una mezcla entre los países nativos, entre los estados nativos que tenemos por acá y las potencias europeas que llegan a este territorio y producen una mezcla que nos lleva básicamente a Occidente moderno. Es cierto que no se nos preguntó si queríamos o no ese modelo de desarrollo, pero eso como investigadores hoy día lo tenemos que dar por hecho, es decir, no podemos tratar de ir al pasado e imponer modelos del pasado cuando lo que vemos es un mundo cada vez más interconectado, cada vez más digitalizado, cada vez con mayor intercambio de ideas que en regiones de Latinoamérica que pues ponen en competencia a lo que se está creando en otros países del primer mundo. Lo que falta acá es simplemente una economía con mucho mayor desarrollo. ¿Para qué? Para que más ciudadanos puedan desarrollar sus propias ideas sin necesariamente la ayuda del Estado, que como expliqué al principio, es básicamente el modelo de desarrollo que se ha seguido en nuestra región del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora,
dicho todo lo anterior, ¿qué tienen que ver en este papel? ¿Qué tienen que ver en todo este teatro, en todo este juego, los medios? Bueno, los medios son sumamente importantes porque justamente se van a encargar de habilitar, de difundir las ideas de desarrollo que deben seguir los ciudadanos para ser responsables, consecuentes con las políticas del gobierno en sí. Por eso es que en nuestros países los medios han estado sumamente o han sido sumamente cercanos al Estado y al gobierno en turno, porque los estados y los gobiernos saben perfectamente bien que los medios son una parte esencial para poder difundir sus ideas y convencer a las poblaciones que deben desarrollar que ciertos comportamientos que implican mayor responsabilidad económica, fiscal, poblacional y conseguir el desarrollo a través de décadas de trabajo. Esto no se hace de un día a otro, sino que esto se logra con el tiempo, con gobiernos responsables, con ciudadanos responsables que entienden que Latinoamérica es una región sumamente desigual, sumamente desprotegida y no tiene el mismo nivel de industria que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, básicamente. Pero a pesar de eso tenemos los instrumentos y tenemos las políticas de desarrollo adaptadas a nuestra propia realidad. Estas ideas generalmente vienen de otros países, pero en Latinoamérica se adaptan para crear mejores condiciones, que es justamente lo que propone la CEPAL ya hacia el año 2000, hacia finales de los 90, en donde dice que cada país debe tratar de solventar sus propios problemas y tratar de lidiar con sus propias realidades, sobre todo después de la crisis de los 80, las crisis económicas que vinieron en muchos países de Latinoamérica y que pusieron en jaque el modelo de desarrollo que se había dado hasta ese momento. La CEPAL justamente en los 80, 90 dice, ok, este modelo nos llevó hasta cierto lugar, hasta cierto avance, pero es momento de cambiar ese modelo y cada país debe tratar de solventarlo dentro de sus mejores medios, con sus mejores herramientas. Ahora, es muy distinta la realidad de Argentina, la realidad de México, la realidad de Ecuador, y cada país debe tratar de desarrollar respuestas a estos retos de la modernidad en donde están implicados los medios en sí. Los medios en Latinoamérica han tenido un enorme poder y la historia del desarrollo y la desigualdad de Latinoamérica también está ligada al papel que han tenido los medios en sí. Ahora, en Latinoamérica en general, como dije hace un momento, los medios han estado muy ligados al Estado y al gobierno en turno e implica que para que las poblaciones se puedan desarrollar, los medios deben deben ejecutar ideas y programas coherentes con aquellas políticas públicas que superan el actuar de los medios en sí. Esto en general le ha convenido tanto al Estado como a los medios. Los ciudadanos han tenido poca opinión, poca interferencia en esto, sino hasta muy reciente, hasta los años 2000, en cuando quieren también ser partícipes de este desarrollo, sobre todo a partir del Internet, en donde se da un mayor intercambio de ideas entre gobierno e instituciones mediáticas, pero básicamente no habían tenido opción y habían seguido estas ideas que habían venido de forma vertical de gobierno y de los medios hacia poblaciones, y entonces se trata de seguir lo que ellos hacen o de tratar de seguir hacia un mismo rumbo. Ahora, las poblaciones pueden estar en desacuerdo con esa línea ejecutiva que se sigue y que los medios generalmente han seguido con un trabajo conjunto con el Estado, pero en general estas inconformidades han sido muy graduales en nuestros países y bueno, hasta que llegamos al día de hoy en la era de las redes sociales, en donde se nota que hay y se debate con el gobierno de tú a tú, con los estados de tú a tú, con los medios de tú a tú, pero esto realmente tiene muy poco tiempo en general. Desde la Segunda Guerra para acá, los medios habían estado sujetos a acuerdos entre el Estado y el propio medio en sí. ¿Para qué? Para tratar de conseguir desarrollo en las distintas poblaciones de Latinoamérica. Eso para abrir el tema. Seguiremos con otro video en muy poco tiempo. Sigan aquí, si tienen comentarios me los pueden dejar acá abajo, con mucho gusto respondo con la mayor brevedad posible. Y vamos a seguir hablando de esta cuestión de los medios y la influencia de los medios en Latinoamérica, en la teoría de la comunicación en este canal. Así que suscríbanse si les interesa. Van a ver nuevos videos por aquí en muy poco tiempo. Gracias.